Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a encomendar nuestro día a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana número 23 de Aprendo en Casa. Y nuestra experiencia de aprendizaje es juegos y estrategias para convivir mejor. A lo largo de la semana 22 y 23 vamos a desarrollar distintas actividades que te permitirán presentar tu galería del día y la noche. Antes de empezar la actividad del día de hoy, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. En la actividad anterior analizamos cómo influyen el día y la noche en la vida de las personas. Hoy aprenderemos cómo afecta el ciclo del día y la noche en la vida de los animales y las plantas. Por ello es que nuestra actividad del día de hoy se denomina ¿Cómo influyen el día y la noche en la vida de las plantas y los animales? Y nuestra meta será explicar de qué manera influye el ciclo del día y la noche en la vida de los animales y las plantas. Esto se encuentra en el área de ciencia y tecnología. En la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Para iniciar las actividades del día de hoy, vamos a saber primero qué vamos a evaluar. Vamos a evaluar que expliques la influencia del ciclo del día y la noche en las plantas y animales. ¿Cuáles van a ser las evidencias? Primero, la ficha de trabajo. Vas a elaborar esquemas organizadores de la información sobre plantas y animales y vas a hacer un pequeño video explicando estos esquemas organizadores. Y vamos a aplicar la siguiente lista de cotejos, que expliques qué nuevas ideas aprendiste el día de hoy sobre el ciclo del día y la noche en relación a las plantas y animales, que establezcas la diferencia que existe entre los animales de hábitos diurnos y los de hábitos nocturnos y que identifiques la importancia que tiene la luz solar para las plantas y los demás seres vivos. Ahora sí. Vamos a observar el siguiente caso. Dice, Nancy es una naturalista que investiga junto con un grupo de vecinos la presencia de animales que transitan durante el día y la noche en los parques que rodean las casas de la zona. Algunos de los parques tienen árboles con ramas frondosas que cubren casi toda la extensión del lugar. Durante las observaciones realizadas han identificado la presencia de aves como colibríes que vuelan de flor en flor, gorriones con su canto característico, loros de cabeza roja, aunque son difíciles de observar, unas lechuzas y algunos murciélagos que han visto sobrevolar. Debido a que el parque es oscuro y se encuentra en una zona de tránsito, el municipio decidió colocar alumbrado público. Ahora el parque está iluminado durante la noche y Nancy ya no puede observar a las lechuzas y murciélagos como era habitualmente. Mira qué interesante, ¿no? Ahora, en base a lo que hemos leído, vamos a responder a las preguntas. ¿En qué momento del día crees que observaron a los loros de cabeza roja y a los colibríes? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es difícil observar a las lechuzas y murciélagos en el día? ¿En qué momento del día crees que se realizan las actividades los murciélagos y las lechuzas? ¿Qué crees que ocurrió con los animales al colocar el alumbrado en el parque donde habitualmente se los observaba? Porque recuerda que decía que colocaron alumbrado en el parque y durante la noche estaba todo iluminado. ¿Qué crees que ocurrió con estos animales? Porque dice que Nancy después ya no los podía ver, ¿no? Sí, claro. Ahora,
Vamos a presentar nuestra pregunta de investigación el día de hoy. Es la pregunta alrededor de la cual vamos a trabajar nuestras actividades. ¿Cómo influyen el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Piensa. ¿Qué relación existe entre el día y la noche y las actividades que realizan las plantas y los animales? ¿Todos los animales tienen hábitos diurnos? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Todos los animales tienen hábitos durante el día, que está iluminado, porque sabemos que durante el día está el sol y todo está iluminado. ¿Todos los animalitos son diurnos? ¿En qué se parecen y diferencian los animales de hábitos diurnos y nocturnos? ¿Tú sabías que hay animales nocturnos? ¿Qué sucedería si las plantas no recibieran la luz del sol? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Qué sucedería con la vida de los animales si se altera el ciclo del día y la noche? ¿Qué pasaría si solo hubiera día o si todo fuera noche? Ahora, después de que hayas pensado en las respuestas a estas preguntas, vamos a tratar de responder la pregunta de investigación del día de hoy. ¿Recuerdas cuál era? ¿Cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y animales? En base a los conocimientos a los que tú sabes hasta ahora, hasta este momento, vas a responder. Entonces vas a decir, yo pienso que en el ciclo de vida de las plantas y animales influyen, y tú vas a mencionar qué cosas crees tú que influyen en la vida de las plantas y animales. Después vamos a elaborar un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? Son los pasos que vamos a seguir para poder responder a esta pregunta de investigación, pero ya con conocimientos científicos que sean comprobados, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en nuestro plan de acción? Vamos a comparar las características de los animales de hábitos diurnos y nocturnos y sus actividades, considerando el ciclo del día y la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describir lo que ocurre con las plantas en relación al ciclo del día y la noche. Vamos a analizar la importancia de la presencia del sol para la vida de las plantas y de todos los seres vivos. Y vamos a analizar situaciones donde se generen cambios en la vida de los animales en relación al ciclo del día y la noche. Y finalmente vamos a organizar la información que hemos obtenido utilizando esquemas o un organizador visual. Muy bien. Para ello, empecemos con nuestro plan de acción. Vamos a leer la información sobre la familia de las lechuzas y los búhos y la familia de los colibríes. Vas a subrayar sus características físicas de ambos de color azul, y de rojo vas a señalar en qué se parecen y de azul en qué se diferencian. Por ejemplo, aquí en la familia de las lechuzas y los búhos nos dice que las lechuzas, cazan sus presas de noche y descansan durante el día. ¿Y qué nos dice de la familia de los colibríes? Nos dice que son importantes polinizadores y su vida es muy activa durante el día. Entonces esas son las diferencias entre ambas familias de aves. Tú quizás puedes encontrar más, ¿no es cierto? Luego vamos a leer la ficha informativa, el ciclo del día y la noche y su influencia en las plantas y los animales. Vamos a leer qué nos dice sobre los animales activos de día y de noche, cuáles son los hábitos diurnos, cuáles son los hábitos nocturnos, y además nos va a hablar sobre las plantas activas del día. Y en las plantas activas del día tenemos un proceso importante que realizan las plantas para poder vivir. ¿Cuál es el proceso? El proceso de la fotosíntesis. Si tú recuerdas, la fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas
fabrican su propio alimento, pero ellas necesitan de algunos factores como son el sol, correcto, el agua, ¿Qué más necesitan? También necesitan de la luz solar, del dióxido de carbono. Y ellos también, ¿qué hacen en la fotosíntesis? Capturan el dióxido de carbono y lo convierten en el oxígeno que nosotros respiramos. Claro, era un tema muy importante que hemos trabajado desde pequeñitos. Después vamos a ver un video para reforzar este aspecto. Sigamos con el plan de acción. Ahora, después de haber leído la información, ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a elaborar un esquema. Este esquema va a ser primero sobre los animales diurnos y nocturnos. Después de haber subrayado la información importante en tu texto, vas a hacer un cuadro comparativo sobre los animales de hábitos diurnos y los animales de hábitos nocturnos, y vamos a comparar sus características físicas, las actividades que realizan y en qué momento es su descanso. Y luego vas a exponer en un pequeño videíto este cuadro. Puedes agregarle imágenes de los animalitos para que sea más llamativo. Después de haber hablado sobre los animalitos, vamos a hablar sobre las plantas. Para ello debemos saber qué importancia tiene la luz del sol para la vida de las plantas, qué le sucedería a los demás seres vivos si las plantas no recibieran la luz, y vamos a utilizar un gráfico como el siguiente para explicar las respuestas que vas a dar a estas dos preguntas. Entonces, tú harás tu gráfico en un papelote o en una cartulina y luego vas a grabar otro pequeño videíto explicando las respuestas a estas dos preguntas. Posteriormente, vamos a responder a la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque como ya hemos consultado información, fuentes confiables, científicas, en base a la pregunta que teníamos sobre cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales, podemos responder entonces que en el ciclo de la vida de las plantas y de los animales influyen. Y tú vas a mencionar todo lo que has aprendido. Finalmente vamos a reflexionar sobre la actividad del día de hoy. Y vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre el ciclo del día y la noche con relación a las plantas y los animales? ¿Por qué? Tú recuerdas que al inicio tú diste respuesta a la pregunta de investigación, con lo que tú sabías. Pero después de haber investigado, ahora has obtenido nueva información. Entonces, ¿qué es lo nuevo que has aprendido respecto a este tema? De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué diferencia a los animales de hábitos diurnos y a los de hábitos nocturnos? ¿Qué importancia tiene la luz solar para la vida de las plantas y de los demás seres vivos? Muy bien, has hecho un excelente trabajo. No olvides enviar tu ficha de trabajo y tus videos con tus organizadores visuales muy llamativos. Gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Nos vemos mañana.